Queridos hermanos y hermanas, reciban un fraternal saludo y sean todos bienvenidos una vez más a Refugio en Dios, este espacio donde cada día nos reunimos para fortalecer nuestra fe, encontrar esperanza en la palabra del Señor y descubrir cómo el amor de Dios sigue actuando incluso en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Hoy quiero pedirles algo muy especial. Permanezcan conmigo hasta el final de esta reflexión, porque lo que vamos a compartir puede convertirse en una luz para muchas familias que llevan años orando en silencio y esperando un milagro. Quizá este mensaje no haya llegado a ustedes por casualidad. Tal vez Dios en su providencia quiso que hoy escucharan exactamente estas palabras, porque conoce las lágrimas que han derramado cuando nadie los veía. Hay un sufrimiento que pocas veces se comenta abiertamente, no aparece en las noticias, no suele convertirse en tema de conversación y sin embargo está presente en miles de hogares cristianos. Es un dolor silencioso que solo comprenden quienes lo han vivido, el dolor de ver cómo un hijo se aleja de Dios. Muchos padres y madres han dedicado su vida a educar a sus hijos en la fe. Les enseñaron a hacer la señal de la cruz. Los llevaron a la iglesia desde pequeños, rezaron con ellos antes de dormir, celebraron con alegría el día de su bautismo, su primera comunión y su confirmación. Les hablaron del Evangelio, de la Virgen María, de los santos y del inmenso amor de Jesucristo. Sin embargo, con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. Poco a poco dejaron de asistir a la Santa Misa. La oración desapareció de su vida. Comenzaron a pensar que ya no necesitaban a Dios o que podían vivir perfectamente sin Él. Algunos fueron arrastrados por amistades que los alejaron de la fe. Otros quedaron atrapados por un estilo de vida donde el éxito material, el placer o las ideologías del mundo ocuparon el lugar que antes pertenecía al Señor. Y mientras eso ocurría, en casa quedaban unos padres con el corazón destrozado, padres que muchas noches lloran en silencio para que sus hijos no los vean sufrir. Madres que siguen poniendo sus nombres en cada rosario, en cada Santa Misa y en cada visita al Santísimo Sacramento. Padres que se preguntan una y otra vez, ¿en qué fallé? ¿Por qué mi hijo cambió tanto? ¿Volverá algún día a encontrarse con Dios? Quizá tú también estás viviendo esa situación. Tal vez tienes un hijo que ya no quiere entrar a una iglesia, una hija que dice haber perdido la fe, un nieto que se burla de la oración, o un familiar que un día amó profundamente a Dios y hoy vive completamente indiferente a Él. Si ese es tu caso, quiero decirte algo desde este momento: no pierdas la esperanza, porque la historia de la salvación está llena de hombres y mujeres que parecían muy lejos de Dios y terminaron convirtiéndose en grandes testigos de su amor. La misericordia del Señor siempre encuentra caminos que nosotros no podemos imaginar. Durante esta reflexión descubriremos qué enseña realmente la Iglesia sobre esta situación. ¿Por qué Dios nunca deja de buscar a sus hijos? ¿Cuál es el poder de la oración perseverante de unos padres? ¿Y cómo podemos acompañar espiritualmente a quienes se han alejado sin caer en la desesperación ni perder la paz? Te invito a abrir el corazón y a escuchar con atención, porque quizá hoy el Señor quiera renovar tu esperanza y recordarte que ninguna oración hecha con amor se pierde delante de sus ojos. Dios sigue obrando incluso cuando nosotros creemos que todo está perdido. Y muchas veces el milagro comienza precisamente cuando decidimos confiar en Él más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos.
Y entonces, en medio del silencio de la noche, cuando las preocupaciones parecen más fuertes y el corazón busca respuestas, surge una pregunta que se repite una y otra vez. ¿En qué fallé? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Dónde me equivoqué? Son preguntas que nacen del amor de unos padres que desean ver a sus hijos cerca de Dios y viviendo según los valores que recibieron. Con el paso de los años, acompañando espiritualmente a muchas familias y escuchando innumerables testimonios, he comprendido que detrás de estas situaciones existe una realidad que debemos mirar con seriedad y discernimiento. Cuando comencé a estudiar este tema con mayor profundidad, entendí algo que me impactó profundamente. Las mayores luchas espirituales no siempre aparecen cuando las personas son pequeñas y están completamente protegidas por el ambiente familiar. Durante la infancia suelen existir apoyos importantes, la guía de los padres, la vida parroquial, la educación recibida y las costumbres de fe que forman parte del hogar. Pero llega un momento en que los hijos crecen, empiezan a tomar decisiones por sí mismos, construyen su propio camino, se enfrentan a nuevas influencias, nuevas ideas y nuevas realidades que muchas veces ponen a prueba todo aquello que aprendieron durante años. Y es precisamente en esa etapa cuando muchos padres sienten que ya no pueden proteger a sus hijos de la misma manera que antes. Por eso este tema merece toda nuestra atención, porque no estamos hablando solamente de hábitos o de costumbres, estamos hablando de corazones, de familias y de la esperanza de tantos padres y madres que siguen rezando cada día para que sus hijos encuentren nuevamente el camino hacia Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a reflexionar puede ayudarte a comprender mejor esta realidad y sobre todo puede ofrecer esperanza a quienes llevan mucho tiempo orando por aquellos hijos que aman profundamente. Y lo que hará temblar tu corazón cuando termines de ver este video es esto. Existe un tipo de pérdida espiritual que no hace ruido, no hay escándalo, no hay drama visible. El hijo simplemente se va alejando. Primero deja de rezar, luego deja de ir a misa, luego empieza a tomar decisiones que jamás habría imaginado y cuando te das cuenta ya hay un abismo entre vosotros, ¿vale? Algo aterrorizador está sucediendo en la generación de nuestros hijos, algo que va más allá de la rebeldía normal, más allá de la crisis de identidad típica. Hay una batalla espiritual activa, deliberada y silenciosa por el alma de tus hijos adultos. Pero escúchame bien, el velo se romperá hoy, porque hoy te voy a enseñar la oración más poderosa que existe para guiar a un hijo adulto que ha perdido el rumbo. No es magia, no es superstición, es teología, es experiencia pastoral y es la gracia de Dios actuando donde tú ya no puedes. En llegar, quédate. Lo que viene a continuación puede cambiar a tu familia para siempre. Para poder rezar con eficacia por nuestros hijos, primero necesitamos entender lo que está ocurriendo. Y para entenderlo debemos ser honestos, aunque duela. Vivimos en una época que los teólogos llaman de apostasía silenciosa. No es la apostasía dramática del que públicamente reniega de Dios. Es algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más peligroso. Es la apostasía del que simplemente deja de creer sin decírselo a nadie. Los estudios sociológicos sobre práctica religiosa en el mundo hispanohablante nos dan un dato que debería hacernos reflexionar profundamente. Más del 60% de los jóvenes
que fueron bautizados y recibieron su primera comunión abandonan la práctica activa de la fe antes de los 30 años. Más del 60%, ¿eso significa que sus padres fracasaron? No, absolutamente no. Y quiero que esto quede muy claro desde el principio, porque he visto a demasiadas madres cargar con una culpa que no les pertenece. Pero sí significa que hay fuerzas en este mundo, fuerzas culturales, espirituales, filosóficas, que están trabajando activamente para desconectar a tus hijos de Dios. Y si no entendemos esas fuerzas, no podremos combatirlas con la oración adecuada. La primera fuerza es el relativismo moral. Nuestros hijos adultos han crecido en una cultura que les dice constantemente que no existe la verdad absoluta, que cada uno construya su propia verdad, que lo que es bueno para ti es bueno, que lo que es bueno para mí también es bueno, aunque sean cosas contradictorias. Esta mentalidad que se aprende en las universidades, en las redes sociales, en las películas y en las canciones, es fundamentalmente incompatible con la fe cristiana, porque la fe parte de una premisa radical. Existe la verdad con mayúscula y esa verdad tiene nombre. Cuando un hijo adulto lleva años respirando el aire del relativismo, la fe empieza a parecerle no solo innecesaria, sino incluso arrogante. ¿Cómo te atreves a decir que tu religión es la verdadera? Esa pregunta que parece filosófica e inocente es en realidad una semilla de alejamiento. La segunda fuerza, la soledad disfrazada de independencia. Uno de los mayores engaños de nuestra época es hacer creer a los jóvenes que la madurez significa no necesitar a nadie, ni a sus padres, ni a su comunidad, ni a Dios. La independencia es una virtud cuando está bien entendida, pero cuando se convierte en aislamiento, cuando el hijo adulto corta los lazos con todo lo que le conectaba a algo más grande que él mismo, esa soledad se convierte en terreno fértil para la desesperación, los vicios, las relaciones destructivas y la búsqueda de sentido en lugares equivocados. He atendido en mi ministerio a decenas de familias con esta misma historia. El hijo que se fue a estudiar a otra ciudad prometiendo que mantendría su fe, el hijo que se casó con alguien de otra creencia y poco a poco fue cediendo su identidad espiritual, la hija que encontró un grupo de amigos que le ofrecía pertenencia, pero a un precio, abandonar sus valores. La tercera fuerza, el dolor no resuelto. Y aquí llegamos a algo que me pesa decir, pero que la honestidad pastoral me obliga a mencionar. A veces los hijos se alejan de Dios porque se alejaron primero de sus padres o porque vivieron algo dentro del hogar, un divorcio, una adicción de algún familiar, una herida emocional profunda que les hizo asociar la fe con el dolor, con la hipocresía, con la decepción. Dios no causó ese dolor, pero en la mente y el corazón de un joven herido, la asociación puede ser tan fuerte que se vuelve casi imposible de separar. Bueno, cuando alguien me dice, mi hijo dice que no cree en Dios, la primera pregunta que hago no es teológica, es esta: ¿está enojado con alguien? Porque muchas veces detrás de ateísmo, de la indiferencia religiosa de un hijo adulto, no hay una convicción intelectual, hay una herida emocional que nunca sanó. Y eso es importante que lo entiendas. También se puede llevar en oración, eso también tiene respuesta en Dios. Sé que algunos de ustedes están viendo esto y pensando, Padre, usted no conoce a mi hijo, usted no sabe lo lejos que está, usted no sabe cuántos años llevo rezando sin ver ningún resultado, lo escucho.
Y justamente por eso, lo que viene ahora es lo más importante que verás en este video. Permíteme ahora hablarte de algo que viví personalmente, porque esta enseñanza no nació de los libros, aunque los libros me ayudaron a comprenderla. Nació de la vida real, de una historia que llevo en el corazón desde hace años. Tengo un amigo muy querido, un hombre de fe profunda, casado con 3 hijos, hombre de misa diaria, de rosario en familia, de valores claros y hogar cristiano. Uno de sus hijos, el mayor, a quien llamaré Miguel para proteger su intimidad, se marchó a los 22 años a vivir a otra ciudad por motivos de trabajo. Al principio llamaba, al principio venía en Navidades, al principio todavía hablaba de Dios con naturalidad, pero poco a poco las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más escasas y las conversaciones sobre fe simplemente desaparecieron. Pues 5 años después, Miguel vivía en una relación que sus padres no aprobaban. Había abandonado toda práctica religiosa y cuando su padre intentaba hablar de Dios, él cambiaba de tema. O en los peores momentos, reaccionaba con una ira que todos encontraban desconcertante. Su madre lloraba en adoración. Su padre me llamó un día con la voz rota y me dijo algo que jamás olvidaré. Padre, siento que perdí a mi hijo. Está vivo, pero lo perdí. Esa frase me quedó grabada porque describe exactamente el tipo de duelo que viven miles de padres creyentes en el mundo. El duelo por un hijo que está vivo, pero que parece haberse marchado a un lugar donde tú no puedes llegar. ¿Puedes llegar tú? No puede llegar Dios. Sí, siempre, sin excepción. Y eso nos lleva directamente a la pregunta central de este video: ¿cómo se ora por un hijo adulto perdido? ¿Cuál es la oración que abre las puertas donde todo lo demás ha fallado? Eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos, parte por parte, con calma, con profundidad y con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque tú todavía no puedas verlo. Antes de enseñarte la oración, necesito enseñarte algo sobre la oración misma, porque uno de los errores más comunes que cometen los padres, y lo digo con todo el amor y el respeto del mundo, porque lo he visto repetirse cientos de veces en mi ministerio, es confundir la oración con una lista de peticiones. Entramos ante Dios y comenzamos: Señor, convierte a mi hijo. Señor, que vuelva a la iglesia. Señor, que deje esa relación. Señor, que cambie. Y no hay nada malo en pedir. La Sagrada Escritura nos invita a pedir, pero si la oración se queda solo en la petición, estamos usando a Dios como un servicio de mensajería, como si Él fuera simplemente el medio para conseguir lo que nosotros ya hemos decidido que debe ocurrir. La oración intercesora verdadera es algo mucho más profundo, mucho más exigente y mucho más poderosa. Permíteme explicarte su anatomía. El primer elemento, la rendición. La oración intercesora por un hijo adulto comienza no con una petición, sino con un acto de rendición. Y este primer paso es para muchos padres el más difícil de todos. Rendirse significa decirle a Dios con total honestidad: yo no puedo con esto. He intentado todo lo que está en mis manos. He hablado, he llamado, he esperado, he vuelto a hablar y reconozco que este hijo no me pertenece, te pertenece a ti. Eso parece simple cuando lo lees, pero cuando lo tienes que decir de verdad, cuando lo tienes que pronunciar desde las entrañas, con el peso de años de preocupación encima, es uno de los actos espirituales más valientes que un padre puede hacer. San Agustín de Hipona es quizás el ejemplo más elocuente de esto
en toda la historia de la iglesia. Su madre, Santa Mónica, rezó por él durante 17 años de un hijo que vivía en el error, en la confusión intelectual, en el pecado. Y durante todos esos años Mónica aprendió a hacer precisamente esto, a soltar a su hijo en las manos de Dios, no a resignarse, no a rendirse en el sentido de abandonar, sino a confiar de una manera tan radical que ya no intentaba controlar el proceso, solamente oraba y confiaba. El resultado lo conocemos todos. Agustín se convirtió en uno de los teólogos más grandes que ha dado la iglesia. Tu hijo no es el primero y Dios no ha cambiado. El segundo elemento, la intercesión específica. Una vez que hemos hecho el acto de rendición, podemos entrar en la petición, pero la petición intercesora no es vaga, no es genérica, es quirúrgica. ¿Qué significa esto? Significa que cuando oramos por un hijo adulto perdido, debemos identificar con precisión qué es lo que necesita ese hijo en este momento de su vida. ¿Necesita sanación de una herida emocional específica? ¿Necesita ser librado de una relación tóxica que lo está destruyendo, resoplido? ¿Necesitas claridad intelectual para superar las dudas de fe que lo tienen atrapado? ¿Necesita encontrarse con una persona, un amigo, un sacerdote, un testimonio que sea el instrumento de Dios para tocarlo? La intención específica requiere que conozcamos a nuestro hijo, que lo observemos con los ojos del amor, no del juicio, que nos preguntemos qué hay debajo de su alejamiento, qué herida real está cubriendo con su indiferencia o su rebeldía. Porque cuando oramos por la herida real, no por el síntoma visible, la oración adquiere una precisión espiritual que mueve montañas. Si en este momento estás pensando, Padre, todo esto está muy bien, pero yo llevo años rezando y mi hijo no cambia, necesito que escuches lo que viene ahora, porque puede que hayas estado rezando de la manera correcta, pero en el momento equivocado. Y eso en la oración intercesora hace toda la diferencia. El tercer elemento, el tiempo de Dios. Uno de los mayores obstáculos para la oración intercesora sostenida es la desesperación ante el silencio de Dios. Rezamos un mes, no pasa nada visible. Rezamos 6 meses, nuestro hijo parece estar peor que antes. Rezamos un año y comenzamos a preguntarnos si Dios nos está escuchando realmente. Quiero hablarte de algo que aprendí en mis años de ministerio y que cambió profundamente mi comprensión de la oración. Dios no trabaja en tiempo real, trabaja en tiempo eterno. Cuando nosotros vemos el momento presente, Dios ve toda la historia de esa alma, ve los momentos que aún no han llegado, ve las conversaciones que todavía no han ocurrido, ve las circunstancias que Él mismo está preparando como un maestro artesano que trabaja en el taller con una paciencia y una precisión que nosotros desde fuera no podemos apreciar. El profeta Isaías lo dice con una claridad que me resulta siempre consoladora. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Hay una distancia entre la perspectiva humana y la perspectiva divina que nosotros debemos aprender a respetar, no con resignación pasiva, sino con una confianza activa. Esto no significa que la oración no funcione, significa que la oración funciona de maneras que no siempre podemos ver desde donde estamos. He conocido casos, y no exagero, en los que un hijo que había abandonado la fe durante 20 años regresó a Dios de manera dramática y completamente inesperada.
Y cuando investigas la historia de esa conversión, siempre encuentras en algún punto del camino a una madre que no dejó de rezar, porque volviendo a la historia de mi amigo y de su hijo Miguel, que te comencé a contar en la parte anterior, hubo un momento en que el padre de Miguel, agotado y devastado, vino a verme y me preguntó algo que me llegó muy hondo. Padre, ¿tiene sentido seguir rezando por alguien que ya no quiere ser rezado? Me quedé en silencio un momento y luego le dije lo que creo con toda mi alma. La oración no necesita el permiso de quien es rezado, necesita solamente la fe de quien reza. Esa respuesta lo desarmó porque llevaba meses sintiéndose rechazado, no solo por su hijo, sino también en su oración, como si la resistencia de Miguel fuera también una resistencia a que Dios actuara, y no es así. Dios no está limitado por la resistencia de tu hijo. Dios puede obrar en el corazón de una persona que ni siquiera lo está buscando. De hecho, algunas de las conversiones más poderosas que he presenciado comenzaron precisamente así, con alguien que no buscaba a Dios, pero a quien Dios estaba buscando. El padre de Miguel comenzó a rezar de manera diferente. Dejó de rezar con desesperación, comenzó a rezar con confianza y algo cambió en el ambiente espiritual de esa familia, aunque todavía no había un cambio visible en Miguel. ¿Qué pasó después? Te lo contaré, pero primero necesito enseñarte el cuarto elemento de la oración intercesora, porque los tres anteriores no tienen el mismo poder. El cuarto elemento, la oración persistente y la guerra espiritual. El Evangelio de Lucas nos narra la parábola de la viuda persistente, una mujer que va una y otra vez ante un juez injusto reclamando justicia, hasta que el juez, no por bondad, sino por agotamiento, finalmente le concede lo que pide. Y Jesús, al terminar la parábola, dice algo que debería grabarse en el corazón de todo padre que ora por un hijo perdido. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? La persistencia en la oración no es duda, es fe en acción. Cuando seguimos rezando, a pesar de no ver resultados, estamos haciendo una declaración espiritual muy concreta. Confío en ti más de lo que confío en lo que ven mis ojos. Y esa declaración repetida día tras día, semana tras semana, va construyendo algo en el plano espiritual que nosotros no podemos ver, pero que es absolutamente real. Los santos padres de la iglesia hablaban del concepto de thesaurus orationis, el tesoro de la oración. Cada oración que elevamos es como una moneda depositada en ese tesoro. Llega un momento que solo Dios conoce, en que ese tesoro alcanza la cantidad necesaria para que ocurra el milagro. No abandones ese tesoro ahora. Puede que estés a una sola oración de distancia. Llegamos ahora al corazón de este video y quiero pedirte algo antes de continuar. Quiero pedirte que, si puedes, te pongas en un lugar tranquilo, que apartes el teléfono un momento, que respires profundo, porque lo que voy a compartirte ahora no es simplemente información, es una herramienta espiritual, y las herramientas espirituales requieren disposición interior para recibirlas correctamente. Durante años, en mi ministerio como sacerdote y como estudioso de la espiritualidad, he acompañado a padres en una de las situaciones más dolorosas que existen: ver a un hijo adulto perdido y no saber cómo alcanzarlo. Y he llegado a una conclusión que puede sonar sencilla, pero que tiene una profundidad teológica enorme.
la oración más poderosa por un hijo perdido no es la que pide su cambio, es la que pide su encuentro. Hay una diferencia fundamental entre estas dos actitudes en la oración. Cuando pedimos el cambio de nuestro hijo, estamos en cierta medida diciéndole a Dios lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Estamos poniendo el resultado en el centro de la oración. Pero cuando pedimos que nuestro hijo tenga un encuentro real, personal, íntimo con Dios, estamos poniendo a Dios en el centro y eso cambia todo. La estructura de la oración intercesora por un hijo adulto perdido, lo que voy a compartirte ahora, es el fruto de años de estudio, de experiencia pastoral y de mi propia vida de oración. No es una fórmula mágica. No funciona como un conjuro que se pronuncia y produce resultados automáticos. Es una estructura espiritual que, practicada con fe y con constancia, abre canales en el plano invisible que tienen consecuencias muy reales en el plano visible. Primer momento, la alabanza antes de la petición. Antes de mencionar el nombre de tu hijo, antes de presentar tu dolor y tu preocupación, comienza alabando a Dios por quien Él es, no por lo que ha hecho, no por lo que haga, sino simplemente por quien es. Esto puede parecer contradictorio cuando estás sufriendo, cuando el corazón duele y la preocupación por tu hijo no te deja dormir. Lo último que parece natural es alabar, pero precisamente por eso es tan poderoso. Porque cuando elegimos alabar a Dios en medio del dolor, estamos haciendo una declaración espiritual que rompe las cadenas de la desesperación. Amén. Estamos diciendo: mi fe no depende de mis circunstancias, mi confianza en ti no está condicionada por lo que veo. El Salmo 22 comienza con una de las frases más desgarradoras de toda la Escritura: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no termina ahí, termina en alabanza. Y ese movimiento interior del lamento a la alabanza es precisamente el movimiento que Dios usa para obrar en situaciones que parecen sin salida. Comienza tu oración por tu hijo con 5 minutos de alabanza pura, sin peticiones, solo reconociendo la grandeza de Dios. Lo que viene ahora es algo que muy pocos padres conocen, y cuando lo aplican, los resultados espirituales en sus familias son tan visibles que muchos no saben cómo explicarlo. Quédate, porque esto puede ser el punto de inflexión que tu familia necesita. Segundo momento, la presentación del hijo ante Dios. Después de la alabanza llega el momento de presentar a tu hijo. Y aquí quiero que hagas algo muy específico. No lo presentes solamente como el problema que necesita solución. Preséntalo como lo que es: una persona amada por Dios desde antes de nacer, un alma con un propósito eterno, una historia que todavía no ha terminado. Cuando comienzo a orar por alguien en mi ministerio, tengo la costumbre de recordar algo que la teología nos enseña con claridad. Dios ama a ese hijo más de lo que tú puedes amarlo. Por mucho que lo ames, y sé que lo amas con toda tu alma, el amor de Dios por ese hijo supera infinitamente el tuyo. Eso no debería hacernos sentir pequeños, debería hacernos sentir seguros, porque significa que la persona por quien estamos intercediendo ya está en el corazón de Dios, ya está siendo buscada, ya está siendo llamada. Nuestra oración no informa a Dios de algo que Él desconoce. Nuestra oración nos une al que Dios ya tiene en marcha para ese hijo. Presenta a tu hijo por su nombre. Háblale a Dios de él como le hablarías a un amigo de confianza. Cuéntale su historia, sus heridas,
sus miedos, sus confusiones, no porque Dios no lo sepa, sino porque en ese acto de hablar había algo en ti mismo. Rompe las paredes de la preocupación ansiosa y la reemplaza con la confianza serena. Tercer momento, la petición específica y la guerra espiritual. Aquí llegamos a un terreno que conozco muy bien desde mi formación y mi experiencia como estudioso de la espiritualidad y la demonología. Existe en el plano espiritual una realidad que la Escritura describe con toda claridad. Hay fuerzas que trabajan activamente para mantener a las almas alejadas de Dios. No es paranoia, no es una superstición medieval, es doctrina de la iglesia. San Pedro lo dice con palabras que no dejan lugar a interpretaciones. Vuestro adversario él ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando un hijo adulto está perdido, cuando hay en su vida patrones de autodestrucción, de confusión, de alejamiento, que no responden a ninguna lógica humana, a veces hay algo más que una crisis psicológica o una rebeldía generacional. A veces hay una influencia espiritual negativa que necesita ser confrontada en el plano espiritual. Y esa confrontación se hace con la oración. En tu oración por tu hijo, después de presentarlo ante Dios, añade una petición de protección espiritual sobre él. Pide que todo lazo de oscuridad que puede estar operando en su vida, ya sea a través de sus relaciones, de sus hábitos, de sus pensamientos, sea roto por la autoridad de Dios. No lo hagas con miedo, hazlo con la serenidad de quien sabe que está orando desde el lado victorioso. Volvamos a Miguel, al hijo de mi amigo del que te he estado hablando. Cuando el padre comenzó a aplicar esta estructura en su oración, ocurrió algo que él mismo me escribió como inexplicable desde la lógica humana, pues a las pocas semanas Miguel, que llevaba meses sin llamar prácticamente, llamó a su padre un domingo por la mañana, no para hablar de nada importante aparentemente, solo para preguntar cómo estaba, pero al final de esa conversación, casi de pasada, casi como si las hubieran salido solas, Miguel dijo algo que su padre jamás esperaba escuchar. Papá, últimamente pienso mucho en cuando éramos pequeños e íbamos todos a misa juntos. No sé por qué, pero lo recuerdo mucho. El padre me llamó llorando, no porque Miguel hubiera vuelto a la iglesia, no porque hubiera habido una conversión dramática, sino porque después de años de silencio espiritual algo se había movido. Una puerta que parecía soldada para siempre había cedido 1 milímetro, y en espiritualidad 1 milímetro es suficiente para que entre la luz de Dios. Cuarto momento, la acción de gracias anticipada. Este es quizás el elemento más contraintuitivo de toda la oración intercesora y es también, en mi experiencia, uno de los más poderosos. Después de hacer tu petición, da gracias a Dios por la respuesta, no cuando la veas, ahora antes de verla. Esto no es autoengaño, no es fingir que el problema no existe, es ejercitar la fe en su forma más pura, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como lo define la carta a los Hebreos. Cuando damos gracias anticipadas a Dios por la conversión de nuestro hijo, estamos haciendo algo espiritualmente significativo. Estamos tratando como real algo que todavía no se ha manifestado en el tiempo, porque ya existe en la eternidad de Dios. Es como si entraras en el taller del artesano mientras la obra todavía está siendo esculpida y ya le dieras las gracias por la obra terminada, porque confías en sus manos, porque conoces su habilidad, porque sabes que lo que está haciendo
Aunque todavía no puedas verlo con claridad, será hermoso. Dale gracias a Dios por tu hijo, por quién es, por quién será, por el camino de regreso que ya está siendo preparado, aunque tú todavía no puedas verlo. Hay un último elemento, un elemento que muchos padres omiten sin saberlo y que puede ser precisamente la razón por la que sus oraciones no han tenido aún el impacto que esperaban. No te vayas. La parte 4 contiene la pieza que completa todo lo que padece. Hemos visto hoy, llegamos al final de este camino que hemos recorrido juntos hoy, y antes de compartirte el elemento que falta, el elemento que completa todo lo que hemos visto, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal. Sé que hay personas viendo este video que llevan años cargando un peso que nadie más puede ver, un peso que no se menciona en las reuniones familiares, que no se publica en las redes sociales, que se carga en silencio en la madrugada cuando la casa está dormida y las lágrimas se encuentran finalmente el espacio para salir, el peso de un hijo perdido. Bueno, y quiero que sepas esto. El hecho de que estés aquí viendo este video hasta el final ya dice algo muy importante sobre ti. Dice que no has abandonado. Dice que todavía crees, aunque a veces esa fe se sienta tan pequeña que apenas puedas verla. Dice que el amor que tienes por ese hijo es más fuerte que el cansancio, más fuerte que la desesperanza, más fuerte que los años de silencio y distancia. Ese amor no es tuyo solamente, es un reflejo del amor de Dios mismo. Y Dios no desperdicia ese tipo de amor. El quinto elemento, el testimonio como arma espiritual. Durante las 3 partes anteriores hablamos de la alabanza, de la presentación del Hijo ante Dios, de la petición específica en la guerra espiritual y de la acción de gracias anticipada. Pero hay un quinto elemento que la mayoría de los padres nunca considera, y es este: tu propia transformación como parte de la respuesta a tu oración. Permíteme explicarte esto con cuidado porque es fácil malentender. No estoy diciendo que el alejamiento de tu hijo sea tu culpa. Ya lo dije en la primera parte y lo repito ahora con la misma convicción. No estoy diciendo que si cambias tú, automáticamente cambiará él. La libertad humana es sagrada y Dios mismo la respeta. No, lo que estoy diciendo es algo diferente y mucho más profundo. Cuando un padre o una madre comienza a transformarse interiormente a través de la oración, cuando el miedo se convierte en paz, cuando la ansiedad se convierte en confianza, cuando el juicio se convierte en misericordia, esa transformación se convierte en el testimonio más poderoso que ese hijo puede recibir. Los hijos adultos, aunque aparentemente nos ignoren, aunque finjan nuestra fe les resulte irrelevante, nos observan con más atención de la que quieren admitir. Y hay algo que ningún sermón, ninguna discusión teológica, ningún artículo que les enviemos puede lograr, pero que una vida transformada sí puede lograr sembrar una pregunta en el corazón de ese hijo. La pregunta más importante que un hijo perdido puede hacerse es esta: ¿qué tiene mi padre, qué tiene mi madre que les da esa paz que yo no tengo? Esa pregunta es la semilla de la conversión y tú puedes plantarla no con palabras, con tu vida. Ahora te voy a contar cómo terminó la historia de Miguel, y lo que ocurrió supera todo lo que cualquier padre podría haber planeado o imaginado. Quédate hasta el final porque este testimonio puede ser el tuyo también. El desenlace de Miguel te dejé en la parte anterior, en el momento en que Miguel llamó a su padre ese domingo por la mañana y mencionó casi sin querer que pensaba en los tiempos en que la familia iba a misa juntos. Lo que ocurrió
en los meses siguientes fue un proceso gradual. No fue una conversión dramática de un día para otro. Fue algo mucho más parecido a lo que ocurre cuando el sol comienza a salir. Primero una claridad tenue en el horizonte, luego más luz y finalmente el sol completamente visible en el cielo. El padre de Miguel, siguiendo la estructura de oración que te he compartido hoy, comenzó a cambiar su manera de relacionarse con su hijo. Dejó de intentar convencerlo, dejó de enviarle mensajes con versículos bíblicos que Miguel no pedía, dejó de hacer de cada conversación una oportunidad para hablar de fe. En cambio, comenzó simplemente a estar presente, a llamar para preguntar cómo estaba, a escuchar sin juzgar, a amar sin condiciones visibles, y algo bueno comenzó a ablandarse. 9 meses después de aquella llamada de domingo, Miguel tuvo una crisis personal seria, una situación en su trabajo que lo dejó en una vulnerabilidad que no esperaba. Y en ese momento de fragilidad, en lugar de llamar a sus amigos, llamó a su padre, no para hablar de Dios, simplemente para hablar, pero al final de esa conversación fue Miguel quien preguntó: papá, ¿tú crees que Dios escucha cuando uno le habla aunque lleve mucho tiempo sin hablarle? El padre me contó que en ese momento tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no desbordarse emocionalmente. Respiró profundo y respondió con la serenidad que había cultivado en meses de oración: hijo, Dios lleva todo este tiempo esperando que le hagas exactamente esa pregunta. Esa noche Miguel rezó por primera vez en años, no en una iglesia, no con un rosario en la mano, solo en su apartamento, con palabras torpes y sinceras dirigidas a un Dios al que había ignorado durante demasiado tiempo. Pero Dios estaba ahí, como siempre había estado esperando. Hoy Miguel no es un santo, todavía tiene un camino largo por recorrer, pero está en camino. Y su padre, aquel hombre que me llamó hace años con la voz rota diciéndome que sentía que había perdido a su hijo, hoy Menad llama para contarme cómo Miguel le preguntó la semana pasada si podía acompañarlo a misa. Eso es lo que hace la oración persistente, transformadora y llena de fe. Eso es lo que puede ocurrir en tu familia también. Es la oración final para rezar juntos, ahora, juntos. Quiero terminar este video de la manera en que me parece más apropiada, rezando juntos. Si puedes, pon tus manos sobre tu corazón y repite conmigo en silencio o en voz alta, como te salga mejor. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy vengo ante ti no con fuerza propia, sino con la única certeza de que tú amas a mi hijo más de lo que yo puedo amarlo. Pongo en tus manos, a nombre de tu hijo, no como un problema que necesita solución, sino como un alma que tú mismo formaste, que tú mismo conoces y a quien tú mismo estás buscando en este momento. Rompe, Señor, todo lazo de oscuridad en su vida. Envía a las personas correctas en el momento correcto. Abre sus ojos a tu presencia, que está más cerca de él de lo que él imagina, y transfórmame a mí también. Hazme el instrumento de tu paz en mi familia. Dame la serenidad que solo viene de ti, para que mi vida sea el testimonio que mis palabras no pueden dar. Gracias, Padre, porque ya estás obrando. Gracias porque esta historia no ha terminado. Gracias porque tú nunca abandonas a ninguna de tus ovejas. Amén. Próspera. Si esta oración tocó algo en tu corazón hoy, si mientras la rezabas sentiste que algo se movió dentro de ti, eso no es coincidencia. Eso es Dios respondiéndote en tiempo real. No dejes que ese momento se pierda. Hermano, hermana, pues has llegado hasta aquí porque llevas algo muy serio en el corazón, y yo quiero que sepas que no estás solo en esto. Esta comunidad que estamos construyendo juntos en este canal
no es simplemente un espacio de videos espirituales, es una comunidad de intercesión, una comunidad de padres, de madres, de abuelos, de personas que se niegan a rendirse por los suyos. Y antes de despedirnos, queridos hermanos y hermanas, quiero pedirles algo muy sencillo pero muy importante. Si este mensaje llegó a tu corazón, si alguna de estas palabras te ayudó a comprender mejor la situación que estás viviendo con tu hijo o con tu familia, te invito a suscribirte ahora mismo a Refugio en Dios. Activa también la campana de notificaciones para que puedas acompañarnos en cada nueva reflexión, cada oración y cada enseñanza que compartimos con tanto cariño para fortalecer la fe y la esperanza de quienes atraviesan momentos difíciles. Este canal existe para acompañar a personas reales que enfrentan luchas reales, personas que aman profundamente a sus familias, que no han dejado de orar y que siguen confiando en Dios incluso cuando las respuestas parecen tardar en llegar. Pero hoy quiero pedirte algo más. En los comentarios debajo de este video, escribe el nombre de tu hijo si así lo deseas. Y si prefieres su privacidad, puedes simplemente escribir por mi familia. Quiero que sepas que no se trata solamente de una invitación para generar participación. Es algo que nace del corazón. Dedico tiempo a leer los mensajes que ustedes dejan y llevo muchas de esas intenciones a mi oración. Por eso, si te sientes cómodo compartiéndolo, cuéntame también cuál es la situación que estás viviendo. ¿Cuánto tiempo llevas rezando por tu hijo? ¿Qué preocupaciones cargas en tu corazón? ¿Qué esperas del Señor en este momento de tu vida? Muchas veces expresar aquello que hemos guardado durante años ya es un paso importante. Antes de despedirnos, quiero invitarte a realizar un pequeño acto de fe que puede convertirse en una hermosa oración. Si llevas tiempo rezando por un hijo, un nieto, un hermano o cualquier ser querido que se ha alejado de Dios, escribe su nombre o simplemente comenta estas palabras: Señor, confío en tu misericordia para mi familia. Puede parecer un gesto sencillo, pero muchas veces poner por escrito aquello que llevamos en el corazón nos ayuda a entregarlo con mayor confianza al Señor. Además, cuando compartimos nuestra intención de oración, descubrimos que no caminamos solos. Detrás de cada comentario hay una madre que sigue esperando el regreso de su hijo, un padre que no deja de rezar, unos abuelos que ofrecen cada rosario por sus nietos, o una familia entera que continúa creyendo en el poder de la gracia de Dios. Eso es precisamente lo que somos aquí en Refugio en Dios. Una gran familia de fe que se sostiene mutuamente con la oración, la esperanza y la certeza de que el Señor nunca abandona a quienes ponen en Él toda su confianza. También quiero pedirte un favor que puede convertirse en una verdadera obra de misericordia. Comparte este video con alguien que hoy lo necesite. Quizá conoces a una madre que lleva años llorando por un hijo que se alejó de la iglesia. Tal vez hay un padre que comienza a perder la esperanza porque aún no ve frutos después de tantas oraciones. O quizá un abuelo que cada noche pide a Dios el regreso de sus nietos. Nunca sabemos cuándo una palabra inspirada por Dios puede tocar un corazón, despertar una conciencia o devolver la esperanza a quien estaba a punto de rendirse. El Señor puede servirse incluso de un sencillo mensaje compartido para comenzar una historia de conversión. Y antes de terminar, quiero dejarte una última certeza que deseo que guardes para siempre en el corazón.
no dejes de orar, no dejes de confiar, no dejes de amar a tus hijos. Aunque hoy parezcan muy lejos de Dios, el Señor puede alcanzarlos allí donde nadie más puede llegar. Aunque tus ojos todavía no contemplen el milagro, Dios sigue trabajando en silencio. Muchas de las conversiones más hermosas comenzaron cuando todo parecía perdido. Recuerda que ninguna lágrima derramada por amor a un hijo pasa desapercibida para el Señor. Ningún rosario rezado con fe se pierde. Ninguna santa misa ofrecida por la conversión de un ser querido queda sin fruto. Dios recoge cada oración, conoce cada sacrificio y escucha cada súplica pronunciada desde un corazón de padre o de madre. Tal vez el tiempo de Dios no coincida con el nuestro, pero sus planes siempre son más grandes y más perfectos que los nuestros. Él sabe cuándo tocar un corazón, cuándo derribar una resistencia y cuándo abrir una puerta que parecía completamente cerrada. Por eso, no permitas que el desánimo ocupe el lugar de la esperanza. Sigue poniendo cada día a tus hijos y a toda tu familia en las manos del Señor. Él nunca deja de buscar a sus hijos y jamás abandona a quienes confían en su infinita misericordia. Gracias de todo corazón por haber permanecido con nosotros hasta el final de esta reflexión. Si Dios lo permite, mañana volveremos a encontrarnos aquí en Refugio en Dios para seguir creciendo juntos en la fe, profundizando en las enseñanzas de nuestra iglesia y descubriendo cómo el amor de Cristo puede transformar incluso las situaciones más difíciles de nuestra vida. Que el Señor bendiga abundantemente tu hogar, fortalezca a tu familia, conceda paz a tu corazón y sostenga siempre tu esperanza. Que la Santísima Virgen María interceda por todos tus seres queridos y los conduzca cada día más cerca de Jesucristo. Hasta mañana, queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.